Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Quería hacer una breve alocución. La verdad que lo que vengo a hacer es un poco a continuar lo que había presentado junto con mi equipo el 4 de diciembre, que era un anuncio de pago voluntario y anticipado del vencimiento correspondiente al año que viene del bono Bodén 15. Les recordaba la otra vez y quiero dejar en claro cuál es el contenido de lo que se ha hecho y cuáles han sido los resultados. La cuestión central es que el año que viene hay un vencimiento equivalente a 6.700 millones de dólares. Es el vencimiento más alto como único vencimiento de los próximos años, únicamente comparable con el del 17, del año 17 y de los últimos años también. Por ese motivo, y debido a que había una enorme expectativa que se estaba tratando de generar a través de maniobras especulativas acerca de si Argentina iba a poder o no pagar su vencimiento del año que viene de Bodén 15 en el mes de octubre, 6.700 millones de dólares, para cortar de cuajo todo ese movimiento especulativo y todos esos intentos de desestabilizar el mercado financiero argentino. Lo que se ofreció el día 4 de diciembre, es el jueves de la semana pasada, es un canje voluntario y anticipado de ese bono Bodén 15. Es decir, Argentina, para que le quede claro a todo el mundo, ofreció pagar hoy en efectivo, con dólares en efectivo, todo el vencimiento del año que viene. ¿Cuál era el propósito de este anuncio y de este ofrecimiento? Básicamente, que no quedara absolutamente ninguna duda de la voluntad y de la capacidad de pago argentino. Decíamos la vez pasada que el jueves pasado decíamos que si el mercado desconfiaba fuertemente, como estaban tratando de instalar, con rumores de especificación, de no pago, de insolvencia, vinculados muchos de ellos a los fondos buitres y el accionar de fondos buitres, lo que tendría que ocurrir es, bueno, un proceso especulativo sobre ese bono, pero ante la oferta de un canje voluntario, lo que tendría que haber pasado es que todos los tenedores de ese bono se quisieran desprender de ese papel y vinieran masivamente a cobrarlo en efectivo. Imagínense, si hay dudas sobre la solvencia y la capacidad del gobierno argentino de pagar el año que viene, el gobierno ofrece hoy cambiar todos esos bonos por efectivo. Si esas dudas realmente son ciertas, si los tenedores de deuda argentina ven un riesgo fuerte de que esto ocurra, entonces hoy deberíamos haber tenido una masiva adhesión del canje, de la recompra en efectivo de ese bono. También anunciamos al mismo tiempo, y esto fue debido a pedidos de algunos inversores que no querían recibir el efectivo, sino que querían tomar otro bono argentino de más larga duración, el Bonar 24, hasta el año 24. Y por último habíamos anunciado que como parte de ese canje nosotros íbamos a dar efectivo, también para los que quisieran cambiar ese efectivo por más Bonar 24, iba a haber una emisión adicional de Bonar 24 a precio fijo, a pedido de los inversores. Quiero, antes de comentar el resultado, hacer unos muy breves comentarios acerca de algo que es de público conocimiento, que es la situación financiera internacional de esta semana, porque nosotros anunciamos el jueves y sinceramente lo que ustedes ven atrás, que es una pantalla, lo que muestra no es la situación de Argentina, sino la situación del mundo. Como ven, está todo en rojo. Voy a dar algunos números de lo que ocurrió durante estos últimos 5 días en los mercados financieros internacionales. Empiezo por lo que todo el mundo sabe, que es que de esta catástrofe financiera que está ocurriendo, uno de los principales elementos es la caída del precio del petróleo. Ustedes saben que el petróleo supo estar a $90, $100 a lo largo de este año. En esta semana se derrumbó más del 10% y hoy cerró a un precio que está similar más o menos a julio de 2009, es decir, como en el medio de la crisis internacional de 2009, inferior a los $58 el barril, es decir, perdió 40% en muy poco tiempo. Ahí tenemos el precio del petróleo, es eso, y la caída abrupta que ha tenido estos últimos días.
Eso la verdad es que tiene muchísimas consecuencias en el mundo. Sabemos todos nosotros, tal como decía la presidenta, que la situación geopolítica internacional afecta fuertemente a los mercados. Se ha determinado la caída del precio del petróleo y de muchas commodities y productos primarios. Esto ha sido muy intenso esta semana, pero también ha pasado lo mismo con las acciones, porque primero las compañías petroleras, doy casos claros como Shell, Exxon, Statoil, perdieron cerca del 7%. Para dar un caso más cercano, Petrobras cayó esta semana un 20%. Y la petrolera rusa Gazprom 12%, es decir, hubo un derrumbe del 20%, 12%, 7% para compañías norteamericanas, europeas, aproximadamente, de las acciones petroleras. Como parte de este mismo fenómeno, observamos estos últimos días que uno de los países que más ha sufrido la crisis financiera internacional en Europa, Grecia, adelantó las elecciones. Eso ha tenido también un efecto muy fuerte sobre los mercados europeos. La bolsa de Grecia cayó 13% en un día, a colación de este anuncio. Otro tanto pasó por la caída del petróleo, los problemas financieros. Cayeron esta misma semana, cayeron los valores de la deuda de todos los países emergentes. El indicador del riesgo de la deuda de los países emergentes este año llegó a su récord y subió el riesgo en ese indicador un 15%. Esos son todos los países emergentes, un indicador clásico. Las bolsas todas de todos los países bajaron esta semana y también cayó el Dow Jones, que es la bolsa norteamericana, y las bolsas europeas casi un 5%. Junto con eso, las monedas de muchos países emergentes se debilitaron, se devaluaron. Hubo fuertes devaluaciones en muchos países de la región y países como Rusia, que sufrió también una fuerte caída del valor de su moneda. Es decir, que ha sido una semana realmente negra para todos los mercados. Quiero decir que nosotros, en el marco de esta situación de la deuda en todos los países emergentes, la verdad es que vimos que lo que identificábamos como un fenómeno argentino, que es que este Bodén 15 que vence el año que viene y que estaba sometido a todas estas intrigas y todos estos movimientos especulativos, bueno, y nosotros ofrecíamos cambiarlo todo por efectivo, que si además sobre eso los inversores veían que en todos los países de la región caían las bolsas y caían los precios de los bonos, hubiera una aceptación masiva, es decir, que hubiera muchísima gente que quisiera cambiar el bono por dólares y salirse de Argentina. Porque esto ha ocurrido en la región. La verdad que está habiendo un éxodo de capitales de muchos de los países emergentes. Y nosotros, para colmo, en esta semana ofrecimos voluntariamente canjear por dólares contantes y sonantes 6.700 millones que tenemos de vencimiento el año siguiente. Como acabo de decir, la verdad es que ahí había una clara indicación de si había confianza o no en la capacidad de voluntad de pago del gobierno argentino con respecto al año que viene y con respecto al bono Bodén 15. De los 6.700 millones de dólares, de los 6.700 millones de dólares que pusimos para que los retiraran en efectivo, hemos recibido pedidos por 185 millones de dólares. Es decir, de ese total de bonos que ofrecimos efectivo como forma de pago, la verdad es que nadie optó por el dólar antes que el bono argentino. Prácticamente 185 representa prácticamente un 2%. Es decir, que ha habido esta semana, que se suma a la especulación sobre específicamente la deuda argentina y a la cuestión de los buitres, ha habido movimientos muy abruptos y muy fuertes, éxodos de capitales en la región, cambios que han afectado los precios de todas las bolsas. Para que entienda todo el mundo, la inversión en los países emergentes ha sido desechada por muchísimos fondos de inversión que aparentemente están volviendo a los países centrales, y también han caído los productos de exportación de muchos de estos países. Es decir, que este ha sido el marco. En ese marco y con la situación que trataron de sembrar los fondos especulativos, los fondos buitres, sobre nuestra capacidad de pago, hemos recibido un espaldarazo de confianza
para el pago del año que viene, porque teniendo la posibilidad de llevarse los dólares, solamente 185 millones de dólares en una semana que ha habido poco movimiento en las bolsas, compra de títulos, porque evidentemente, y lo medíamos hablando con algunos operadores y algunos inversores, que decían esta semana no se está moviendo nadie, o en todo caso se está yendo de América Latina, de los emergentes, de países como los más débiles de los países europeos. O sea que solo 185 millones de dólares vamos a tener que canjear por los bonos, vamos a tener que recomprar de bonos Boden 15. Esto termina convalidando lo que hemos dicho, que eran todos elementos especulativos, mala información, que trataba de sembrar dudas sobre la capacidad de pago argentina, que por supuesto también tenemos hoy como resultado de una batería de políticas un incremento en las reservas en los últimos meses que ha llevado de nuevo a 30.000 millones de dólares. Esto no es un número que haya que tener en cuenta porque las reservas deben oscilar, pero efectivamente estamos en un momento donde nuevamente ofrecer un canje adelantado es una situación que realmente nos pone ante un test de confianza, y el test de confianza ha dado positivo porque nadie ha decidido llevarse los dólares. Es más, sobre los 185 millones de dólares de Boden 15 que nosotros tenemos que recomprar, además hemos recibido pedidos por canje de parte de ese Boden 15 por bonos de más largo plazo, el Bonar 24. Eso ha totalizado 377 millones de dólares, es decir que han sido más los que han decidido cambiar por un bono más largo. Casi todos se han quedado, solo un 2% pidió el dinero, el resto, 377 millones de dólares, canjean por un bono de más largo aliento. Y esta última opción que habíamos dado, sobre todo porque los que entran al canje reciben una parte en efectivo, tal como indiqué la vez pasada, que tiene que ver con el cupón, con el vencimiento de intereses del año que viene, porque le cambiamos el Boden 15, que vencen los intereses, por el Bonar 24, hay un canje de un bono por otro, pero además el interés del año que viene se le da en efectivo al que entra al canje, y hemos recibido también pedidos de extensión de la emisión del Bonar 24 por 286 millones de dólares. Es decir, que en una semana donde realmente en los mercados financieros hay volatilidad, desconfianza, migración y fuga de los países emergentes, bolsas cayendo, petróleo cayendo, títulos de deuda de México, Brasil, toda la región cayendo, los propios títulos argentinos también sufriendo este fenómeno internacional que ha desalineado también los precios con respecto a lo que era la semana pasada. Lo que podemos decir es que nuestro ofrecimiento al mercado de si no confían en la Argentina, vengan y llévense la plata, ha recibido una contundente respuesta de preferimos quedarnos, y esto es absolutamente voluntario y es al precio que marca el mercado, hoy incluso arriba del precio que marca el mercado, arriba del precio que hoy marca el mercado, y han decidido quedarse con nuestros bonos. Muy poquitos casos han pedido recibir el efectivo, que lo recibirán el 22, otros han canjeado y otros probablemente lo que han recibido en efectivo han decidido también ponerlo en el bono Bonar 24. Esta pantalla roja, esos numeritos rojos no se ven muy bien por la luz, pero esos numeritos rojos y cayendo, ninguna es pantalla de Argentina, estas son todas pantallas de lo que está ocurriendo en el mundo. Me permito recordarle que al público que ha venido, que realmente muchos pronósticos de economistas argentinos y en consonancia con eso de fondos buitres decían que esos números rojos, esas pantallas rojas iban a ser las de la República Argentina. Estamos a fin de año, eso es lo que ocurre en el mundo. Argentina ha sido el único que en esta semana ofreció dar efectivo por sus bonos, y lo que hemos recibido es un shock de confianza de nuevo para la economía argentina, que muestra su solidez, su solvencia, su capacidad de pago, cosa que se va a expresar el año que viene, como hemos venido haciendo estos últimos 10 años. A la fecha de vencimiento de cada uno de estos bonos se van a pagar los servicios, se va a pagar el capital. Argentina tiene capacidad de pago, tiene voluntad de pago, y ha hecho el gesto, probablemente un gesto con pocos precedentes, de adelantar para evitar movimientos especulativos, y lo que hemos recibido es la decisión de quedarse con instrumentos de deuda argentina en medio de esta verdadera tormenta financiera internacional, con un petróleo
abajo de los $58, lo cual era una situación realmente impensada hace pocos días y que nos llama a pensar cómo todos esos movimientos políticos, militares que están ocurriendo en el mundo pueden afectar fuertemente las variables económicas y realmente trastocar completamente y afectar de manera sinceramente muy dañina a países enteros, como está ocurriendo en aquellos países donde los gobiernos, por problemas de desconfianza, de imposibilidad de pago, se encuentran cambiándose, adelantando sus procesos electorales y todo lo que esto significa. Así que tenemos hoy para decir que el mercado financiero, los tenedores de bonos argentinos confían en la Argentina, van a esperar su vencimiento. Efectivamente, lo que dije la semana pasada, nosotros al que no le gusta un bono argentino, venga y llévese los dólares, y lo que hemos recibido es de nuevo un shock fuerte de confianza en los instrumentos de deuda y en nuestra capacidad de pago. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Muchas gracias.